Imagina la sensación de libertad absoluta, el viento en tu rostro mientras recorres paisajes impresionantes, la emoción de descubrir caminos increíbles. El 2025 se presenta como el año perfecto para hacer realidad esos sueños, y las motos trail de media cilindrada son las compañeras ideales para esta aventura. Pero, ¿qué hace a estas motos tan especiales? No solo ofrecen la potencia y la agilidad necesarias para conquistar cualquier terreno, sino que también brindan la comodidad y la versatilidad para disfrutar de largos viajes por carretera. En este video nos sumergiremos en el apasionante mundo de las motos trail de media cilindrada, explorando las máquinas que te permitirán vivir experiencias inolvidables. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comencemos. KTM 390 Adventure es una moto trail de media cilindrada que destaca por su potente motor y su gran equipamiento tecnológico. Se trata de una moto cómoda de diseño deportivo, ágil y fácil de conducir. Impulsada por un motor de 373 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y alimentado por inyección electrónica que es capaz de generar 44 caballos de fuerza y un par máximo de 43 Nm a través de una caja de cambios de 6 velocidades, doble árbol de levas, 4 válvulas y eje de balance, lo que supone un alto grado de suavidad y confort en marcha. La electrónica es de las más avanzadas dentro de su segmento, de hecho cuenta con control de tracción y ABS sensible en curva. Además, el control de tracción dispone de modos Street y Off-Road, de manera que la moto, usando el modo para campo, permite las derrapadas al abrir gas, pero siempre con un cierto grado de intervención para ayudar a mantener el control en situaciones extremas. El ABS también se puede posicionar en modo Off-Road, con lo que se desconecta en la rueda trasera y se reduce ligeramente en la delantera para lograr una conducción más fluida fuera del asfalto. La 390 Adventure ha homologado un consumo oficial reducido inferior a 3.5 litros cada 100 kilómetros, lo que unido a su depósito de 14.5 litros de capacidad permite una autonomía de más de 400 kilómetros. Las semejanzas con sus hermanas mayores también se aprecian en la parte ciclo. El chasis está igualmente inspirado en el de la 450 Rally, una estructura tubular de acero orientada al off-road que destaca por su excelente estabilidad y agilidad en los giros. La suspensión está compuesta por una horquilla delantera invertida con barras de 43 mm de 170 mm de recorrido, y el amortiguador trasero que va anclado directamente al chasis y tiene 177 mm de recorrido, ambos WP Apex regulables. Los frenos son Vibber con un disco delantero de 320 mm y otro trasero de 230. El delantero está mordido por una pinza de 4 pistones de anclaje radial y el trasero por pinza flotante, ambos con ABS desarrollado por Bosch. Equipa una pantalla TFT a color de 5 pulgadas que muestra toda la información necesaria y por medio de la cual se pueden encender o apagar las ayudas electrónicas, así mismo como cambiar los modos de manejo. Tiene conexión al teléfono por medio de Bluetooth para navegación por GPS y gestión de llamadas. Su iluminación es Full LED y cuenta con parabrisas ajustable en 2 posiciones. Puedes disfrutar de esta belleza llena de tecnología por 7.709 € con llantas de radios o por 7.299 con rines en aleación. QJ Motor SRT 600 SX es una trail específica para el carnet A2 con 47 caballos, pero deslimitable para los usuarios con carnet A. Destaca por su gran relación equipamiento-precio. Cuenta con un claro enfoque turístico que rompe con la imagen ofrecida hasta ahora por parte de la marca china, eliminando el pico de pato delantero buscando un frontal de aspecto más deportivo y moderno. Su faro está ubicado en posición vertical detrás de la pantalla parabrisas y las luces auxiliares estarán integradas en el carenado. El depósito de gasolina de más de 20 litros de capacidad tiene una forma alargada, lo que favorece una imagen más estilizada. Por otro lado, el subchasis trasero queda a la vista, con lo que se incrementa la sensación de ligereza. También se ha optado por unas defensas laterales menos voluminosas para culminar un conjunto mucho más actual de lo que QJ Motor nos tenía acostumbrados.
Algo que llama mucho la atención es todo el equipamiento que incorpora de serie, como las maletas laterales de 43 litros y el baúl en aluminio, los cubremanos, asiento y puños calefactables que vienen muy bien para los días más fríos. La instrumentación es totalmente digital con una pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color, con conectividad Mirror, por lo que se puede utilizar las distintas aplicaciones del móvil en ella. Aparte de mostrar información general de la moto, como marcha engranada, presión de los neumáticos, etc., la instrumentación también dispone de sensor para ajustar su brillo de día o de noche en función de la luz ambiental. El motor empleado es un bicilíndrico en línea de 554 centímetros cúbicos, con 4 válvulas por cilindro y doble árbol de levas, capaz de ofrecer una potencia de 47 caballos a 6.500 revoluciones por minuto y una cifra de par de 53 Nm a 5.500 revoluciones por minuto. Esto en la versión limitada. No obstante, la moto se puede deslimitar y disfrutar de los 56 caballos a 8.500 revoluciones que alcanza en su versión Full Power. Dispone también de 2 modos de conducción, estándar y Sport, control de tracción desconectable para su uso en off-road y ABS que también es desconectable para facilitar la conducción en campo. No se ha escatimado gastos en cuanto a los componentes utilizados en la parte ciclo. Los frenos son Brembo, destacando su doble disco delantero de 320 mm accionados por pinzas radiales de 4 pistones y en la parte trasera uno de 260 mm, lo que garantiza una buena frenada y un tacto inmejorable. Las suspensiones han sido desarrolladas por Marzocchi y tanto su horquilla invertida como el amortiguador trasero son regulables en precarga, extensión, compresión y en precarga y extensión respectivamente. El recorrido de ambos componentes es de 145 mm, lo que nos indica que no es una moto muy orientada al uso en campo, pero que sí permite desplazamientos fuera de carretera al ofrecer una buena distancia mínima al suelo de 190 mm. Montarruedas de 19 pulgadas adelante y 17 atrás, ambas con llantas de radio sin cámara, calzados con neumáticos Metzeler Tourance. Como decíamos al principio, es una moto que viene completamente equipada de serie y puede ser tuya por 5.999 €, con seguro de 1 año incluido y 6 años de garantía. Honda Transalp es la reencarnación de una leyenda, una trail que combina a la perfección comodidad, rendimiento y capacidad off-road. La Transalp 750 es una moto polivalente y fácil de conducir. Comparte el motor de la Naked CB750 Hornet. No obstante, se han realizado algunas modificaciones en el acelerador electrónico para conseguir una respuesta más adecuada a un uso trail. Hablamos de un bicilíndrico en línea de 755 centímetros cúbicos y 4 válvulas por cilindro, capaz de ofrecer una potencia de 91.8 caballos a las 9.500 revoluciones y un generoso par de 75 Nm a 7.250 revoluciones en su versión estándar, pero cuenta también con una versión limitada para el carnet A2 con 47 caballos. Utiliza embrague antirrebote para conseguir un cambio de marcha más suave y también para lograr una mayor estabilidad al usar el freno de motor. Honda anuncia un consumo de 4.3 litros a los 100 kilómetros, lo que unido a su depósito de gasolina de casi 17 litros garantiza una autonomía de hasta 390 kilómetros. Al contar con un acelerador electrónico podemos encontrar 4 modos de manejo predefinidos más otro personalizable: Sport, Standard, Rain, Gravel y User, que gradúan la entrega de potencia, el tacto del motor y la desconexión del ABS para su uso en campo. Para la parte ciclo cuenta con un chasis de tipo diamante fabricado en acero para proporcionar estabilidad pero sin perder la agilidad en los giros a baja velocidad. Su peso es de 208 kilos en orden de marcha, lo que supone una gran ventaja a la hora de maniobrar. Las suspensiones son brindadas por Showa y están compuestas por una horquilla invertida con 200 mm de recorrido y por un monoamortiguador trasero de 190 mm de recorrido con depósito independiente, ambos ajustables en precarga. Los frenos los firma Nissin y cuenta con 2 pinzas delanteras de doble pistón y anclaje axial, que muerden 2 discos de 310 mm cada uno.
En la parte trasera monta un disco de 256 mm con pinza de un solo pistón, ambos con ABS, que es desconectable en la rueda trasera para su uso en terrenos más complicados. Monta llantas de radios de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas detrás con neumáticos Metzeler Karoo Street o Dunlop Mixture según la elección del piloto. De su equipamiento se puede destacar la pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color con 4 modos de visualizar el velocímetro. Cuenta con conectividad mediante el sistema Honda Smartphone Voice Control compatible con Android y iOS. La iluminación de esta bestia es Full LED y los intermitentes traseros cuentan con señal de parada de emergencia además de ser autocancelables. Es una moto trail de media cilindrada que ofrece una excelente combinación de comodidad, rendimiento y versatilidad. Su diseño atractivo, su motor potente y su equipamiento completo la convierten en una opción muy interesante para aquellos que buscan una moto para viajar, para explorar y para disfrutar de la conducción. Puede ser tu compañera de aventuras por 10.790 euros. Aprilia Touareg 660 es un nuevo referente en el segmento de las trail de media cilindrada. Diseñada para ofrecer una experiencia de conducción emocionante tanto en carretera como fuera de ella, combina a la perfección rendimiento, tecnología y versatilidad. Equipada con un bicilíndrico en paralelo de 660 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y caja de 6 velocidades, entrega una potencia máxima de 80 caballos y un par motor de 70 Nm. Cifras que garantizan una aceleración contundente y una respuesta inmediata al acelerador. Este motor heredado de la familia 660 de Aprilia se caracteriza por su suavidad y linealidad, lo que se traduce en una conducción agradable y fácil de gestionar. Cuenta con una versión limitada para el carnet A2 limitado a 47 caballos de fuerza. El chasis tubular de acero combinado con elementos de aluminio proporciona una agilidad sorprendente. La geometría del chasis junto con la distancia entre ejes contenida, un peso de 204 kilogramos con líquidos favorece a un comportamiento dinámico y preciso. El cárter reduce su huella vertical para una distancia al suelo de más de 240 milímetros y una altura del asiento de menos de 860 milímetros. Las suspensiones con un recorrido de 240 milímetros tanto adelante como atrás están firmadas por Callava y ofrecen un tarado específico para el uso off-road. La horquilla invertida de 43 milímetros y el monoamortiguador trasero completamente ajustables permiten adaptar la moto a cualquier tipo de terreno y estilo de conducción. Sus llantas son de radios para poder afrontar cualquier terreno, siendo adelante 90-90 RIN 21 y atrás 150-70 RIN 18. Lleva un sistema de frenos de doble disco delantero de 330 milímetros, mordido por una pinza radial Brembo monobloque. En la parte trasera lleva un disco de 260 milímetros con una pinza Brembo de un pistón de 34 milímetros. Ambos frenos ocupan una línea de freno de malla de acero para evitar dilataciones que puedan afectar la eficacia del frenado. Está equipada con una electrónica de última generación que incluye Aprilia Performance Ride Control. Este sistema electrónico permite configurar múltiples parámetros de la moto, como elegir entre los 4 modos de conducción disponibles, 2 fijos y 2 personalizables, el control de tracción, el control de crucero, los mapas de motor y el freno motor. Su pantalla TFT a color de 5 pulgadas ofrece una gran cantidad de información al piloto, como la velocidad, el régimen del motor, la temperatura del motor, el nivel de combustible y la marcha engranada. Esta belleza puede conectarse a un smartphone a través de la aplicación Aprilia MIA, lo que permite acceder a funciones adicionales como la navegación y la gestión de llamadas y mucho más. Su estética es inconfundible, con un diseño que evoca las grandes aventuras. El asiento ofrece una posición de conducción erguida y cómoda, ideal para largos recorridos. Además, la moto cuenta con una protección aerodinámica eficaz y un amplio espacio para llevar equipaje, bolsas laterales, luces auxiliares y caballete central, que son solo algunos de los elementos disponibles para personalizar la moto y aumentar el placer de conducción. En resumen, la Aprilia Touareg 660 es una moto trail de media cilindrada que combina a la perfección prestaciones de tecnología y versatilidad.
Si buscas una moto capaz de llevarte a cualquier lugar, la Touareg 660 es una excelente opción y puede ser tuya por 12.199 euros. Yamaha Tenere 700 2025. Es una de las motos trail que más tendencia ha marcado en los últimos años con su singular enfoque off-road y su imagen inspirada en las motos de carreras que en 2025 recibe numerosas mejoras para mantener su hegemonía en el competido segmento de las trail de media cilindrada. El rediseño del semicarenado, del faro y de los paneles laterales traseros, aunque es sutil, ha dado una mayor sensación de ligereza sin llegar a ser exageradamente dakariana. Es una moto alta, lo que hace que no sea demasiado amigable para pilotos de talla pequeña y de ahí la posibilidad de adquirirla con asiento más bajo, que además pasa a ser ahora de una sola pieza para mayor confort al pasajero y una mejor posición de conducción para el piloto. Equipada con el ya conocido bicilíndrico en paralelo CP2 de 689 centímetros cúbicos que se caracteriza por una entrega de potencia muy lineal, ideal para el pilotaje sobre cualquier terreno. Un propulsor de dimensiones muy compactas que declara una potencia de 73.4 caballos a 8.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 67 Nm a 6.500 revoluciones con una versión limitada a 47 caballos para el carnet A2. En 2025 incorpora algunas ayudas a la conducción, que fue casi nula en las anteriores versiones, como el acelerador electrónico YCCT que permite la elección entre dos mapas de motor, Sport y Explorer que se pueden seleccionar mediante un botón situado en la piña derecha y el control de tracción desconectable para el uso en campo. El motor se encuentra anclado a un chasis de estructura tubular de doble cuna, fabricado en acero garantizando una conducción ágil y dinámica, asegurando un comportamiento muy equilibrado sobre cualquier terreno. Con un peso muy contenido de 204 kilos en orden de marcha, incluyendo los 16 litros de su depósito de combustible, sus aspiraciones off-road quedan claras en detalles como su equipo de suspensiones, donde una horquilla invertida con barras de 43 milímetros de diámetro, con un recorrido de 210 milímetros y un monoamortiguador trasero con bieletas que lo eleva hasta 200 milímetros, totalmente regulables de manera remota, que permite ajustar su configuración sobre la marcha, ideal para sortear los terrenos más complicados. Además de eso, equipa unas llantas de radios con medidas de 21 pulgadas adelante y 18 detrás, calzadas con unos polivalentes Pirelli Rally STR, ofrecen un excepcional comportamiento sobre cualquier terreno. La frenada se confía a dos discos lobulados de 282 milímetros adelante y uno de 245 milímetros por atrás, introduciendo esta temporada una importante novedad en el sistema ABS, que dispone de 3 modos con el objetivo de mejorar su rendimiento en cualquier situación. Con el modo 1 activa el sistema en ambas ruedas, el modo 2 activa únicamente la trasera y el modo 3 desconectándolo por completo para una experiencia off-road plena. La nueva instrumentación está formada por una pantalla TFT a color de 6.3 pulgadas equipada con opciones de conectividad a través de la CCU de la moto y la comunicación con nuestros smartphones gracias a la aplicación Yamaha MyRider. Yamaha ofrece una amplia gama de accesorios que ha agrupado en 2 kits, aunque también se puede montar de forma individual, al gusto totalmente del consumidor. El Kit Explorer y el Kit Rally, que está orientado a las personas que buscan el máximo rendimiento fuera del asfalto. Puedes disfrutar de esta bestia del asfalto por 11.150 euros. El 2025 nos espera con un sinfín de oportunidades para explorar el mundo sobre 2 ruedas. Y las motos que hemos visto en este video son solo el comienzo de una aventura que puede durar toda la vida. Queremos inspirarte a salir de tu zona de confort, a desafiar tus propios límites y a descubrir la libertad que solo una moto trail puede ofrecer. No dejes que tus sueños se queden en simples ideas, conviértelas en realidad. Si quieres conocer más a fondo algunas de estas motos, no dudes en dejar un comentario y con gusto te ayudaremos. ¿Qué esperas para empezar a planificar tu próximo viaje? ¿Qué destino te llama más la atención?
Si te ha gustado el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos y para hacer cada vez más grande esta familia motera. Buenas rutas a todos.